Y bueno, mis queridos amigos, quería hacer este video el día de ayer porque la mayoría de las cosas salieron el día de ayer, sobre todo el indignante video que he visto de Rodri Hernández y que no me esperaba y que me hacen arrepentirme de mis palabras el día de ayer, en las que entre otras cosas dije algo como que Rodri no tenía nada que ver, que bueno, básicamente él estaba por allí, lo utilizaron porque les venía como anillo al dedo, muy entre comillas, y repito, me he arrepentido. También quiero que repasemos algo muy rapidito que me pareció curioso. Estuve buscando algunas cosas y que creo que nos van a venir como anillo al dedo. Y yo lo de siempre les voy a pedir una sola cosita, que me acompañen hasta el final de este video, lo descubrimos juntos. Me gustaría también que por supuesto me dieran su opinión para que pues conversemos sobre esto y sin mucho más cuento, damos play. Así que bueno chicos, lo que les estaba diciendo, me gustaría rápidamente arrancar con este video. Lo primero que me gustaría decir, mis queridos cracks, es muy sencillo. Me gustaría que analizáramos el video por el cual ha generado cierta polémica o bastante polémica porque se ha visto a Rodri celebrando su premio, que me parece por supuesto normal. No voy a venir yo a tener que decir aquí básicamente lo que tiene o no tiene que hacer Rodri Hernández. Sin embargo, hay un video, muchachos, en los que, bueno, se ve a Rodrigo Hernández, recientemente ganador del Balón de Oro, haciendo unas cositas bastante asquerosas, tengo que decirlo, bastante asquerosas y que, bueno, vamos a mirar aquí juntos, muchachos, porque me pareció curioso. Y le vamos a dar un pequeño análisis aquí también, porque tiene un matiz aquí. No logro descifrar qué decía, como quien dice, sobre el final del video, pero se escucha claramente y se ve a Rodri decir algo como que dale Vinicius a cagar o a mamar, no tengo ni idea, dice algo así. Y es una evidencia lo que ha sucedido aquí. Yo quiero añadir una cosita que me pareció bastante curiosa porque, bueno, repito, y si vieron mi video el día de ayer que fue bastante fuerte, añadí una cosa que no me parecían apropiados los insultos a Rodri Hernández, teniendo en cuenta que es un futbolista que, bueno, no había pasado absolutamente nada hasta ese momento. Él sencillamente puso ahí su cara de tonto y fue y recogió el premio. Yo seguramente no hubiera ido, probablemente yo no hubiera ido porque seguramente él ni se lo esperaba. De hecho, parece que ni siquiera se había planteado ir a la gala. Ahí es donde le anuncian que él iba a ser el ganador y decide sí asistir y bueno, realmente es donde recibe el premio y es donde el City advierte al Real Madrid para que no pase lo que quería que pasaran. Y bueno, es una realidad que el video está más que claro. Lo que termina por descartar de todo, que ya lo vamos a ver en la segunda parte del video, el hecho del tema del fair play financiero, de que a Vinicius le ha penalizado el hecho de que es un grosero, de que es un no sé cuál toda la vida. Siempre las cosas van a ser graves o como quieran llamarlo cuando la hace un futbolista del Real Madrid. Creo que eso está más que claro. De todos modos, quiero dedicar estos últimos segundos de esta parte del video a nuestro amigo Rodri Hernández porque es una realidad que es un sinvergüenza como pocas veces se ha visto. No tengo más que añadir. Eh, Repito, me arrepiento de ayer haber dicho que Rodri no tenía nada que ver, que era un tipo respetuoso, que no sé qué, no sé cuá, porque aquí se dijo que, entre otras cosas, él no tenía nada que ver y me acabo de dar cuenta que es un cretino como muy pocas veces he visto, sabiendo que es un chico que te ha ridiculizado. De hecho, hay una foto bastante curiosa que yo publiqué en mi cuenta de Facebook que va relacionado con esto y que, bueno, me parece ridículo. Y después de todas las veces que te ha humillado Vinicius y que vengas a hacer semejante papelón, y no solamente por eso, que vengas con tu cara bien lavada, sabiendo y teniendo muy claro que esto prácticamente te lo han regalado. Aquí lo vamos a ver brevemente. Esta imagen, voy a darle zoom para que podamos disfrutarla de una mejor manera, sabiendo que este premio te lo han regalado sin vergüenza. Todavía tienes la desfachatez de reírte de un chaval, como dicen los españoles, de 24 años, que lo único que ha hecho es esforzarse para salir de la pobreza, para convertirse en lo que es ahora el mejor futbolista del mundo. Y bueno, tengo muy claro que Vinicius va a estar por lo menos en el top 20 o top 10, me arriesgaría a decir que en el top 10 de mejores futbolistas de la historia cuando acabe su carrera. Y me cuesta ver a Rodri Hernández metido en el top, ya que te digo, en el top 30 de mejores pivotes en su posición. Es que me cuesta verlo, para que se hagan una idea, pero bueno, es que
este tipo de gentuza sabe que hacer este tipo de cosas cuando se trata del Real Madrid es que les va a caer como anillo al dedo. Lo que eres un sinvergüenza, me imagino que tendrás hijos, debe tener 30 y algo de años Rodri, no tengo ni idea de cuántos años tiene, pero no me imagino a Rodri Hernández de verdad que exponer a tus hijos a semejante asquerosidad que tú acabas de ser vaya a gustarte en el futuro. Pero bueno, como siempre digo, yo no es que lo esté deseando, pero como el karma siempre llega. Y muchachos, a ver, esto fue curioso porque dijeron que no y sin embargo el Manchester City ha borrado el video y lo han editado porque se veía claramente al sinvergüenza este haciendo y diciendo todo lo que estuvimos leyendo. Vamos a ver esto aquí, muchachos, para cerrar, que quiero cerrar con esto ya el tema del Balón de Oro porque me pareció bastante curioso y esto sí lo he compartido yo en mi cuenta de Facebook y quiero que lo disfrutemos muy rápidamente porque bueno, la verdad es cuanto menos curioso. Esperen que lo estoy apenas buscando, lo estoy copiando y les voy a leer lo que yo escribí para que hagamos un pequeño análisis porque muchachos, esto tiene ciertas cositas y va relacionado con lo que ha pasado con Toni Kroos y con el sinvergüenza este de Rodri Hernández. Aquí tenemos la publicación. Repito, esto lo publico yo en mi cuenta de Facebook porque aquí dice la mejor temporada de Rodri versus la temporada de retiro de Kroos. Ahí están los dos datos comparados y este texto lo escribí yo, se los voy a leer para los que quieran entender un poco a qué me refería. Dice, los mismos que votaron a Rodri pusieron a Kroos de noveno. Y si sacamos un balance, vamos a tratar de analizar los tres criterios por los que supuestamente se saca el Balón de Oro. Ambos ganaron sus respectivas ligas, sin más, sin ser MVP ni nada parecido. Ambos ganaron un torneo europeo y ambos quedaron eliminados en cuartos de final en otro. Rodri gana la Eurocopa y Kroos gana la Champions. Rodri queda eliminado en cuartos de final de la Champions y Kroos en cuartos de final de la Eurocopa. En cuanto a la influencia de sus respectivos equipos, esto sí es un poco más difícil de analizar, sin embargo yo coloco el Real Madrid sin Kroos que está retirado, parece perdido y el Manchester City sin Rodri, lesión de larga duración, funciona bastante similar, al menos de momento. Y en el tercer criterio, el famoso fair play, pueden revisar las tarjetas que recibieron cada uno y me cuentan. También puedo mostrarles imágenes de Rodri agrediendo a rivales y nunca encontrarás algo así de Toni Kroos. Sin contar el lamentable video, la lamentable imagen que dejó Rodri anoche burlándose de Vinicius, que es el video que acabamos de ver. Un ejemplo más de un juego limpio o el famoso fair play. En fin, ojo a la finalización, que no digo que Kroos merecía el Balón de Oro, pero ¿por qué ante esto que acabamos de leer hay tanta diferencia para que Rodri esté en el puesto 1 y Kroos esté en el puesto número 9? Porque es una realidad que hay una diferencia de 8 puestos y que bueno, las temporadas han sido bastante similares. Incluso hay cosas, por ejemplo, en el famoso fair play, en el que yo creo que no puedes comparar a Kroos, por supuesto que no puedes con el tal Rodri Hernández. Yo lo único que pretendo con todo esto es algo muy concreto, que más nunca se vuelve el madridismo a dejar engañar. Y la finalización, lo más alto, lo mejor que puede hacer el Real Madrid al respecto es hacer lo que ya hizo, que es no volver a presentarse jamás en un premio de estos sinvergüenzas y hacerle ver al mundo que son unos corruptos brutales. Ojalá que a Vinicius esto le dé por sacar ese espíritu competitivo que ya le conocemos y lo veamos rompiéndola. ¿A qué me refiero, muchachos? Que ojalá que llegue nuestro amigo Vinicius, nos traiga la 16, haga un temporadón espectacular y el año que viene que sea prácticamente imposible negarle el Balón de Oro, diga hasta el último minuto que sí va a asistir y que no se presente. Creo que puede ser la humillación perfecta y que se lo manden si quieren por correo y que Vinicius lo coloque en el sótano de su casa. Nada, yo solamente espero que hayan disfrutado de este video. Mañana, por supuesto, venimos con más contenido. Sí me gustaría, por supuesto, saber sus opiniones en los comentarios, que me dejen su like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video y chao.